Listo. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el tema de los animales marinos potencialmente mortales y que sus manifestaciones clínicas son precisamente una intoxicación por animal ponzoñoso. El mundo acuático se caracteriza por ser un inmenso y misterioso ecosistema, ¿verdad? En el que los seres vivos que habitan en él se funden y proporcionan un equilibrio natural sencillamente maravilloso. Dentro de este ecosistema podemos encontrar una gran cantidad de especies marinas, muchas aún a la fecha desconocidas y algunas de ellas potencialmente peligrosas. A continuación vamos a mostrar algunos de estos animales que son peligrosos en el mundo marino por su veneno. Eh, el veneno lo pueden producir ya sea por inoculación, por contacto o por ingestión del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos principales animales venenosos? Bueno, tenemos que si la intoxicación fue por una picadura, el principal animal que involucrado es el pez león o también conocido como araña de mar escorpora. Si es por ingesta, el que es potencialmente mortal y que una ingesta puede causar la muerte de más de 30 personas a la vez, es la ingesta del pez globo. También tenemos el síndrome de la ciguatera. Por contacto tenemos los pacientes que sufren lesión dérmica por medusas y corales. Y también por contacto tenemos el ejemplo de algunos sapos y ranas. Entonces, estas son algunas de las fotografías de los principales animales que son venenosos. El pez globo, que su intoxicación es por ingesta. El pez torpedo, que es por contacto. La araña de mar, este sí tiene la capacidad de picar. La raya o matarraya que decimos. El erizo de mar, que con el hecho de que la toquemos o la pisemos, nos puede causar también unas grandes lesiones. El pepino del mar, las medusas y las estrellas de mar. Así como tenemos serpientes en la vida terrestre, pues también tenemos serpientes altamente venenosas en el ámbito marino. Esta serpiente de mar, esta en el caso de la Laticauda colubrina, también es conocida como la cobra marina. Son serpientes con el veneno más potente de acuerdo a la clasificación del mundo animal. Incluso dice que son más venenosas que las serpientes de Taipán. Viven en las aguas de los océanos Índico y Pacífico y generalmente se alimentan de peces, moluscos y crustáceos. Como cualquier animal de los que hemos hablado en el módulo, ninguno de estos son defensivos, no son agresivos, sino que se defienden cuando se sienten amenazados. Ahora, vean, la mordedura de una serpiente de mar produce importante dolor muscular, puede también desencadenar manifestaciones neurológicas desde somnolencia, también visión borrosa y puede llegar a causar una parálisis respiratoria. Eh, en el caso de que la persona use un traje de neopreno, perdón, realmente que lo protege de la mordedura o el contacto directo de cualquiera de estos animales. Entonces, es como cambiar de perspectiva, ¿verdad? El que va a la playa, pues generalmente no vamos con trajes, a menos que sea surfista, pero de lo contrario, todo el mundo va en traje de baño y por eso es que las intoxicaciones o los accidentes de este tipo, las personas sí se ven altamente afectadas. Eh, Al sufrir una mordedura de una serpiente marina, inmediatamente no va a causar una reacción local, sino que los síntomas se van presentando a medida pasa el tiempo y lo primero es el dolor que causa euforia, malestar general, ansiedad y va empeorando, afectando la musculatura
desde el sitio de la mordedura proximal hasta llegar a causar insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente como la misma características clínicas de una mordedura por las familias Elapidae o los corales, ¿verdad? Eso es, así mismo lo presenta. El babeo, la dificultad para deglutir su propia saliva, dificultad para articular palabras, puede haber tosis hasta llegar a la insuficiencia respiratoria si no se atiende de manera oportuna. Luego tenemos el otro animal que es la avispa de mar, originariamente llamada cuboso. Son un tipo de medusas cuyas picaduras son altamente mortales si entran en contacto con nuestra piel, ¿verdad? Un hecho llamativo es que este animal provoca más muerte que todas las especies marinas juntas, para que tengan ustedes idea de lo peligroso que es. Y por eso es considerado como uno de los animales más peligrosos del mundo acuático. Esta medusa posee el veneno, también uno de los más mortales, e incluso dice que con el simple roce puede provocarnos un paro cardíaco en un lapso de 3 minutos. Vean ustedes. Estas medusas que forman parte del grupo de los cnidarios son transparentes, de consistencia gelatinosa, tienen el cuerpo en forma de paraguas y a su alrededor pues cuelgan los tentáculos. ¿Ok? Tienen células o nidoblastos dotadas de un veneno que utilizan tanto para capturar a sus presas como también para defenderse de posibles depredadores. Entonces, vean, estas son fotografías de algunas de las personas que han sido afectadas por uno de estos tipos de animales, ¿verdad? Y esto es sumamente doloroso, pruriginoso. Luego tenemos el pulpo de anillos azules. Estos pulpos de anillos azules realmente que son muy bonitos, colores muy vistosos, son del tamaño de una pelota de golf. Sin embargo, también pueden poseer el veneno suficiente para quitar la vida de varias personas. No hay antídoto efectivo para este tipo de veneno. El veneno producido por estos pulpos contiene tetradotoxina, que es una neurotoxina que también está presente en el pez globo o en las ranas venenosas, ¿verdad? El pez globo también es otro de los animales tóxicos, así denominado por su capacidad para hincharse, ¿verdad? De agua cuando se siente amenazado. Contiene veneno en diferentes partes de su cuerpo, como en el hígado, la piel, las gónadas, las vísceras. En japonés es conocido como el fugu. Este pez contiene una toxina suficiente para matar a más de 30 personas en una sola ingesta. Aún así, en Japón es considerado una delicia, vean ustedes. Pero solo algunos chefs que tengan su licencia especial tienen el permiso para poder preparar y vender este fugu al público. Entonces, si ustedes se van por Japón, no es en cualquier lugar que tienen que consumir este tipo de producto, tienen que verificar que tenga licencia, ¿verdad? Este pez globo, su veneno también es una tetradotoxina que paraliza los músculos mientras la víctima todavía está consciente de todo lo que pasa, ¿verdad? Y fallece por parálisis de los músculos respiratorios. Tampoco hay antídoto conocido para este tipo de veneno y el tratamiento es meramente sintomático. Estos son otro de los animales que tienen la capacidad de camuflajearse, ya sea con rocas, con arena, ¿verdad? Pero que si uno no se fija, se puede parar en ellos y puede sufrir la intoxicación. El pez torpedo, este también es un pez que la familia es parecida a los de la raya, que por contacto pueden causarle lesiones dérmicas, ¿verdad? Porque lo que hacen es que producen descargas eléctricas. Imagínense que esa descarga eléctrica puede variar entre 45 a 210 voltios, para que tengan ustedes una idea del impacto que produce.
Pueden medir entre 30 a 60 centímetros y pues no hay un antídoto como tal más que solamente el tratamiento sintomático. Dentro de los escorpénidos, estos son animales que poseen múltiples espinas alrededor de su organismo, eh, de su cuerpo, y cada una de estas espinas son sumamente venenosas. Estos escorpénidos tenemos el pez escorpión, tenemos el pez león, tenemos el pez piedra. Hay más de 70 especies. Se distribuyen en aguas frías, templadas, en aguas cálidas. Ellas contienen glándulas venenosas que están conectadas a cada uno de esas espinas, ¿verdad? Que se encuentran en sus aletas. Sus toxinas son termolábiles y entonces solamente se pueden destruir en una temperatura de 50 a 60 grados Celsius. El pez piedra, esta es una especie marina que se confunde, ¿verdad? Se camuflajea para protegerse y lo hace entre las rocas y es de las más peligrosas del mundo marino también. El pez piedra, dice que su veneno es 200 veces más potente que el de la serpiente cobra. Y también es un animal que su veneno es neurotóxico. Em, También puede provocar la muerte en pocas horas. Y si se tiene la suerte de poder evitarla, la curación puede ser muy lenta y generalmente va a transcurrir varios meses para su completa recuperación. Hay que tratar las heridas inmediatamente con agua caliente y con un antídoto específico que solo la elabora en Melbourne, Australia, que pues sí tiene la capacidad de neutralizar esta toxina. Sin duda uno de los animales marinos que es más peligroso del mundo, pero por lo menos en Australia sí tenemos antídotos. Básicamente porque son los que tienen mayor número de casos de intoxicaciones. Cuando estamos en contacto con las espinas de uno de estos animales, la picadura es sumamente dolorosa, los cambios inflamatorios son inmediatos, además que el paciente de quejarse del dolor puede presentar náuseas, vómitos, puede causar neuritis, atrofia muscular y pérdida de la conciencia. Dentro del tratamiento, pues es la aplicación de calor en el sitio de la inoculación. Recuerden que esto solo se muere entre 50 a 60 grados Celsius. Eh, Analgésicos, limpieza, asepsia y antisepsia. Retirar los restos de las espinas incrustadas. No utilizar torniquetes y tampoco está considerada la antibiótico-terapia profiláctica. Imagínense que, de acuerdo a la literatura, dice que el dolor que produce la picadura del pez piedra es comparable con la amputación de un miembro sin anestesia, para que vean lo doloroso que es un accidente con este tipo de animal, con el pez piedra. Luego está el pez araña, también conocido como Trachinus dracos. Vean qué bonito el color. Esta es una araña de mar. Hay dos tipos de especies. Generalmente miden entre 15 a 45 centímetros. Es un pez alargado de boca grande con dientes sumamente afilados. Dice que la espina en la región dorsal es capaz de inocular el veneno. El veneno se caracteriza por tener algunas fosfatasas, lipasas y proteasas que hacen que el veneno sea neurotóxico y vasoconstrictor. Por lo tanto, con este efecto vasoconstrictor prolonga ese efecto local que sea sumamente doloroso y que se presenten los cambios inflamatorios. ¿Cómo podemos nosotros estar en contacto con esto? Bueno, miren, pisándolo accidentalmente en la playa, también ataque haciendo snorkel, ¿verdad? Desenganchando el pez del anzuelo, que generalmente esta es una de las principales causas de intoxicación en los pesqueros, ¿verdad? Cuando los pescadores están separando las especies de la red. Por lo tanto, esta es una de las destrezas que desarrollan los pescadores, ¿verdad? Cuando cazan, cuando pescan los diferentes tipos de especies, ¿verdad? En esas redes.
Y también los cocineros al momento de preparar el alimento pueden sufrir la picadura. Vuelvo y repito, el dolor local es inmediato, es como que haya pisado un clavo, dice la literatura. También se presentan los cambios inflamatorios en la zona y excepcionalmente puede haber reacción anafiláctica, pero el resto de las manifestaciones sí se pueden presentar. El tratamiento, el calor local inmediato, que debe ser un calor intenso y prolongado, pero obviamente con cordura. Recomienda sumergir la extremidad en el agua caliente en una temperatura de 40 a 45 grados. También otro de las costumbres que hacen los pesqueros es acercar un mechero o un cigarrillo. Utilizar anestésico local combinada con AINES, ¿verdad? Puede ayudar para el manejo del dolor, desinfectar la piel, mantener la zona lo más aséptica posible, no usar antibióticos profilácticos y tampoco para la intoxicación por araña de mar no tenemos antídoto. Aquí básicamente es el agua caliente. En cuanto a las rayas, recordemos que estos son peces cartilaginosos aplanados en una forma romboidal. Hay más de 130 especies de rayas y pueden llegar a medir hasta 4 metros. Este posee un aguijón con una punta sumamente fina, con dientes de sierra y pueden inocular el veneno con el latigazo. El veneno contiene serotonina, fosfodiesterasa, 5-nucleotidasa, que tienen la capacidad de presentar todas las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico se presenta una vez que pisamos o estamos en contacto con ella, ¿verdad? Dolor intenso y un dolor tipo punzante que se va a intensificar a medida transcurra el tiempo, pero el pico máximo es a las 2 horas. La herida puede estar sangrante, puede presentarse equimosis, placas lívidas y edema. Puede aparecer también lipotimia, trastornos digestivos, calambres musculares, hasta tener también un shock con hipotensión arterial. Y en los casos mortales, el paciente puede desarrollar hemólisis, coagulación intravascular diseminada y paro cardiorrespiratorio. El tratamiento es 100% sintomático, es aplicar también agua caliente durante 30 a 90 minutos, el uso de analgésico, la limpieza, retirar los restos fracturados de la espina del pez. También se dice que podemos utilizar ácido acético, no utilizar torniquetes ni tampoco la profilaxis antibiótica. En cuanto al pez león colorado o el Pteros volitans, este tiene un comportamiento toxicológico muy similar a la araña de mar. También pueden tener la capacidad de incrustar cada una de esas sus espinas. El síndrome de escombro intoxicación no es una reacción alérgica como tal, es producida por comer pescado de la familia de los escómbridos. Esto, cuando hay una ruptura de la cadena de frío, ha conducido a la generación de histamina a partir de la histidina del músculo del pez contaminado. Entonces, lo que se produce es una intoxicación histamínica con sintomatología predominantemente vasodilatadora. Entonces, vean ustedes las manifestaciones clínicas. Son pacientes que se ponen rojos y es más notorio el paciente de tez blanca, ¿verdad? Entonces, este es el caso del síndrome de escombro intoxicación, donde lo que destaca es la vasodilatación, ¿verdad? Principalmente la cara, tórax y abdomen. Estos son los principales especies que producen este síndrome, como el atún, la caballa, conocida como macarela sarda, el bonito y el jurel. La intoxicación por ciguatera
Esta es una enfermedad causada por una toxina producida por dinoflagelados o microorganismos unicelulares que habitan en las algas en estos espacios, ¿verdad? Estas algas son comidas por peces que son herbívoros y luego estos son devorados por peces piscívoros de tipo ciguato. Entonces, este pez ciguato es el que va a almacenar las toxinas, ¿verdad? En su organismo. Él no va a presentar ninguna sintomatología. Pero cuando el hombre, nosotros nos comemos este pez, entonces sí aparece la intoxicación. Y entonces es esto, miren, las algas van, estos dinoflagelados, que son los productores de las toxinas, van a estar alojados en estas algas, ¿verdad? Viene el pez herbívoro, que consume esto, este pez herbívoro no va a tener sintomatología, es el pez piscívoro que lo va a tener y nosotros nos vamos a comer este pescado. Y ahí sí me empiezan las manifestaciones. Están estas otros, el pez aguja, la barracuda, ¿verdad? Tenemos este pez garopa, homero, el pez vela, que son otros tipos de peces que son sumamente tóxicos. El mecanismo de acción de las ciguatotoxinas, básicamente la toxina va a actuar sobre los canales de sodio. Entonces lo que hace es que hay una inestabilidad de la excitabilidad de la membrana. Se liberan grandes cantidades de neurotransmisores, induciendo edema axonal, aumentando los niveles de calcio intracelular, bloqueando los canales de potasio y estimulando la producción de óxido nítrico. Entonces, el paciente entre las 20 y 30 horas va a iniciar con sus síntomas generales como debilidad, mialgias, artralgias, cefalea, escalofrío, diarrea, dolor abdominal tipo cólico y desde el punto de vista cardiovascular al principio taquicardia, pero puede también presentar bradicardia con presencia de arritmia e hipotensión. Neurológico, parestesias en los dedos de las manos y los pies, hiperestesia o hipoestesia con una inversión de la percepción térmica, hipersensibilidad al frío, hay midriasis también con hiporreflexia, ataxia cerebelosa y la presencia de nistagmo. Todo esto se han descrito con algunos casos mortales asociados a la afectación de la placa motora. Entonces, siempre de ahora en adelante tenemos que saber identificar el pescado que nos están brindando. El diagnóstico, pues realmente que es clínico, ¿verdad? Y siempre tenemos que apoyarnos con algunas exploraciones complementarias como la electromiografía, electronistagmografía, que nos pueden confirmar la afectación neurológica central y periférica. Es también posible identificar las ciguatoxinas de los peces en algunos laboratorios especializados. La verdad aquí yo no tengo conocimiento aquí en Honduras si hay algún laboratorio que nos pueda ayudar a identificar esta presencia de ciguatoxinas. En zonas endémicas es posible una identificación cualitativa, pero es poco fiable, ¿verdad? El tratamiento de este síndrome, pues hablan sobre la perfusión de manitol para disminuir el edema cerebral, el uso de vitamina B y C, que hay baja evidencia, pero sí se ha visto cierta mejoría. El gluconato de calcio, recuerden que todo el calcio se va a nivel intracelular, entonces calcio iónico tenemos muy poco y este hace de que haya mayor incidencia en las manifestaciones cardiovasculares. La gabapentina también nos da algún alivio sintomático. Y este es el que nosotros le decimos que hay alguna mejoría progresiva espontánea, pero es sumamente lenta. Puede incluso el paciente durar meses para decir que está con una mejoría completa.
y algunos casos evolucionan a un síndrome de fatiga crónica. Bueno, ahora vamos a hablar de las medusas. Las medusas, yo creo que todos hemos tenido contacto en algún momento o que vimos a alguien o nosotros mismos hemos sufrido alguna intoxicación de contacto por medusas. Vean que su aspecto es casi transparente, tienen unas cápsulas rellenas de veneno y que están dotadas de una especie de arpón de resorte, perdón, que estos son los nematocistos. Los más peligrosos son de la especie Physalia, Pelagia noctiluca o Rhizostoma pulmo. Las medusas contienen catecolaminas que tienen la capacidad de causar nefrotoxicidad, miotoxicidad y cardiotoxicidad. ¿Okay? El veneno contiene fosfolipasas, hialuronidasas, proteasas, ¿verdad? Que causan cada uno de estos síndromes. Bueno, la clasificación de la severidad de la intoxicación por medusa va desde grado 0 a 4, donde el 0, pues básicamente no hay síntomas de reacción sistémica. El grado 1 tenemos síntomas de ansiedad o cutánea, como urticaria, picor y eritema. En el grado 2 tenemos angioedema, síntomas gastrointestinales como dolor, náuseas, vómitos. El grado 3 ya con compromiso respiratorio, presencia de broncoespasmo. El grado 4 pues ya es el shock anafiláctico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando te pica una medusa? Bueno, entonces desde el momento en que notamos el primer contacto, hay que salir del agua y eliminar los tentáculos o restos de la medusa, ¿verdad? Del cuerpo, lavar con agua salada, no lavar con agua dulce para evitar el incremento de que estas células se disparen, ¿verdad? Aplicar una solución de vinagre, no rascarse ni fregar la piel, ni, ¿cómo se dice? Friccionar la piel con toallas o con arena, aplicar frío, ya sea con hielo envuelto en bolsas de plástico y por lo menos un periodo de 5 minutos. Y en caso de que los síntomas se agraven, pues utilizar medidas sintomáticas. Para este tampoco hay antídoto. Una de las tendencias que nosotros vemos es que, no, que con orines. Hay veces que con orines de niño, con orines normales, no se usan orines. Tiene que lavar con agua salada o aplicando frío, ¿verdad? Algunos dicen solución vinagre, pero nadie, bueno, al menos que estén en un lugar donde hayan restaurantes y que tengan disponibilidad de vinagre, utilizarlo, pero si no, con la misma agua salada y utilizando hielo. Por eso la crioterapia, ¿verdad? Importante retirar los restos de los tentáculos de las medusas. Lavar con agua de mar, con agua con sal o con el vinagre. Y aquí vuelvo y repito, no usar agua dulce porque va a activar los nematocistos. También pueden emplearse pomadas antihistamínicas o anestésicas para calmar el dolor. Bueno, ahora vamos a hablar de la esponja de mar. De las esponjas de mar, miren que hay hasta más de 4.000 especies y están constituidos por dióxido de silicio o de carbonato de calcio. Y estas esponjas de mar lo que contienen es crinotoxina. Esta es la causante de presentar la toxicidad en el organismo. Le puede causar una reacción anafiláctica como una dermatitis pruriginosa. También puede causarnos una reacción tipo espículas, como una dermatitis irritante. El tratamiento, básicamente, utilizar esteroide, esteroide, también el hielo en el sitio del contacto por 10 a 15 minutos.
cada 8 horas, por lo menos 3 o 4 días. Y el esteroide como antiinflamatorio. Y ahora vamos a hablar en el caso de los anfibios, la toxicidad por contacto de anfibios. Aquí entran lo que son las salamandras, las ranas y los sapos. Como el resto de los animales que son con colores llamativos, brillantes, estos son sinónimos de que son los más tóxicos. Las salamandras son ligeramente peligrosas porque producen en sus, esta secreción a través de sus glándulas cutáneas. Algunas especies poseen grandes glándulas parótidas que producen este veneno. Es irritante al contacto con mucosas, sobre todo la mucosa oral o la mucosa conjuntival. Esta es la rana común o la Peloxilax perezi. Esta es una rana ibérica que carecen de toxicidad, pero tenemos también la rana dorada venenosa, que su toxicidad, pues, dice que no ocurre lo mismo con ciertas especies, ¿verdad? Pero sus colores llamativos advierten de la letalidad que puede causar estas secreciones cutáneas, ya sea por toxicidad neurológica, bien conocida por ciertas tribus amazónicas. Y por eso estas tribus amazónicas utilizan el veneno de ella en las puntas de sus flechas para que ellos puedan cazar otras presas, ¿verdad? En este tampoco se conoce antídoto. Esta toxicidad neurológica también es la que lo lleva a una parálisis completa. El sapo común, este no es venenoso por contacto con el ser humano, pero sus glándulas parótidas también segregan una bufotoxina que es muy cardiotóxica. Este puede matar a perros y gatos que ingieren estos sapos. O sea, si viene un perrito y se lo come, ya el perro se va a intoxicar y la principal complicación es la cardiotoxicidad. Esta toxina tiene una estructura digitálica y en el tratamiento de casos graves podríamos utilizar los anticuerpos antidioxina, pero nosotros no tenemos este tipo de producto tampoco. Y vean que este es una guía de campo de anfibios de Honduras. Yo me quedé sorprendida de que hay una guía para los diferentes anfibios, serpientes también, que son venenosos de aquí del país, para que lo busquen en internet y también tengan la posibilidad de leerlos. No es algo nuevo y por lo visto pues no se ha actualizado, no hay nadie que se haya interesado en continuar con este tipo de trabajos, pero sí es importante que sepan que tenemos una guía de campo. Entonces, por hoy, esta es la clase de animales marinos. Importante que queden en su cabecita de que existen ciertos, que de ahora en adelante tenemos que preguntar el tipo de pescado que nos están ofreciendo. Y cuando vayamos a las playas también, indagar si hay presencia de medusas, ¿verdad? Y de cualquiera de estos tipos, estas especies. Como práctica, pues la verdad que no conozco personas que tengan esa práctica de andar sumergidos en el mar, pero vean que el mundo marino pues es amplio y pues ahí tenemos otra diversidad de animales bonitos, eh, amigables, pero también hay otros que no están acostumbrados a que invadamos su hábitat, ¿verdad? Entonces se defienden. Y desafortunadamente no tenemos antídotos para ninguno de este tipo de intoxicación. Sin más, pues esta es la clase. En la próxima podemos tener la discusión si tienen algún comentario o alguna duda. Feliz tarde.